Entonces, como les decía, ahora sí, grabando esta parte operativa, los temas que vamos a trabajar hoy, en principio, las dos presentaciones que ya compartimos hace unos días en el foro, hechas con Genially. En esas presentaciones se hace referencia a una serie de materiales que lo que vamos a hacer es justamente referenciarlos y que quede claro cuál es la idea de esos materiales y de los cuestionarios que se incorporan ahí, por un lado, y que están referenciados por otro. También les decía, la idea es clarificar el plan de clases para lo que resta del semestre, para que tengan las fechas correspondientes, el primer parcial, el segundo parcial y los encuentros en la plataforma Zoom, siempre y cuando tengamos disponibilidad de sala. Me imagino que saben que, bueno, que el departamento tiene 2 salas disponibles y no siempre coincide que estén liberadas. La dificultad, el único inconveniente en ese caso es que tendríamos, en el caso de que no estuviera liberada ninguna sala, es que tendríamos que usar nuestra sala personal, nuestro usuario personal, y eso tiene una limitación. Creo que en el tiempo seguro, 40 minutos, que no hay dificultad porque se vuelve a entrar, y en la cantidad, sí habría dificultad con la cantidad de participantes que serían, creo que hasta 100. En este momento, por ejemplo, ahora en sala somos 103 participantes para dar una idea. Con respecto a las presentaciones, voy a empezar a compartir la pantalla para que ir haciendo un seguimiento a lo que quiero que vean. Vamos a ir a ver directamente desde la EVA, el ingreso Bien, se ve. ¿Se ve? El Sí, ingreso, perfecto. bárbaro, a la información que hemos compartido. Básicamente son estas dos presentaciones. La primera sobre el alcance de responsabilidad. ¿Se abre ahí o se sigue viendo la EVA? Se ve la Mateo, EVA. se ve la EVA, sí, Se ve la EVA. tengo que volver a compartir. Ese es el inconveniente que tiene. Ahí vuelvo a compartir. Bueno, en este caso la presentación, están los contenidos ahí planteados, no creo necesario entrar en el detalle de los contenidos. Hay una explicación con respecto a cómo funciona esto, que se muestran los botones interactivos que es conveniente recorrer porque tienen incluida información. Hay algún audio, en este caso un audio en la página principal que hace la referencia a la temática, en donde está vinculada a qué orden del punto del día, a qué punto, perdón, del programa, y algún otro audio por acá que explica de qué estamos hablando cuando hablamos de gerencia de un proyecto, de un programa. En realidad hablamos en particular del alcance de responsabilidad de la gerencia de un proyecto, pero también podemos estar hablando del alcance de responsabilidad de la gerencia de una política, de un programa, de un proyecto, de un proceso de intervención. Lo que explicamos ahí también es que hacemos referencia a la gerencia como una función, no estrictamente a un cargo. No somos normalmente gerentes o trabajadores sociales, aunque sí podemos ocupar cargo de gerencia, sino que se refiere a esa función que tenemos como profesionales de coordinar equipos de trabajo, proyectos, actividades. Entonces el alcance de responsabilidad se refiere a esa función de coordinación, de dirección en algunos casos, y lo que hacemos es referirlo a lo que ya habíamos visto como la cadena de resultados, y ahí es que separamos lo que ya habíamos explicado en nuestro encuentro anterior, el alcance de responsabilidad directa del alcance de responsabilidad indirecta. En este caso,
está claramente diferenciado en estos 3 primeros eslabones en el alcance de responsabilidad directa de los otros 3, en el sentido de que los 3 primeros son, por decirlo de alguna manera, más materializables, en el sentido de que los insumos se consiguen, se obtienen, las actividades se desarrollan y las voy a hacer yo solo, con mi equipo de trabajo, con quienes están a cargo conmigo de desarrollarlas, y los productos se entregan en términos de bienes y servicios, normalmente dirigidos a la población beneficiaria, a los participantes de un programa, de un proyecto. En ese sentido es el alcance de responsabilidad directa, que directamente entrego, desarrollo o consigo, ya sea insumos, actividades o productos. El alcance que es también de responsabilidad, pero indirecta, son los efectos inmediatos, que en el diseño de un proyecto vamos a llamar normalmente propósito, el que podría ser intermedio y el final, porque eso, como lo venimos diciendo, como un efecto dominó, surgen como consecuencia de, y yo no lo entrego directamente, sino que es un resultado de lo que yo entrego. Ahí el ejemplo que hemos manejado es el de estado nutricional de los niños, de las niñas mejorado. Yo no entrego el estado nutricional mejorado, entrego una serie de medios que hace posible alcanzar ese resultado. Entonces, bueno, ahí la presentación tiene un espacio que nos lleva a tener más información sobre lo que es los insumos que ya están puestos en la bibliografía. Acá simplemente están presentados, que son los productos, las actividades, el efecto directo, el intermedio, el final, y nos referencia a un documento concreto que habla de esta temática y que, bueno, que está disponible en la plataforma y que después lo vuelvo a mostrar, pero es simplemente cliquear y acceder. Continuando con la presentación, en este caso se agrega lo que es específicamente la definición de alcance de responsabilidad directa y de alcance de responsabilidad indirecta, donde dice leer más es el mismo documento. Acá lo que hace es agregar esto para poder entender más el concepto, la flecha de que se tiene menor control y de que se tiene mayor control, ya sea para un lado o para el otro. En ese sentido es que ponemos simplemente esta parte de la presentación para dar idea clara de que a medida que vamos avanzando en esa cadena de resultados, en esos eslabones, vamos teniendo menos control, porque yo tengo casi que 100% del control directo sobre los insumos, porque los compro, los adquiero, los contrato. Voy teniendo también un importante control sobre las actividades, aunque ya empiezan a aparecer condiciones externas, que vamos a llamar y que estamos llamando supuestos. Voy a tener menos, pero aún la voy a tener sobre los productos. ¿Qué sería tener menos control? Es que, por ejemplo, si quiero entregar una policlínica construida y en funcionamiento, si quiero entregar un centro de educación inicial construido, un comedor construido, bueno, la puedo entregar de manera directa con el desarrollo de actividades y con los insumos, pero pueden que empiecen a jugar también algunos factores externos. Si yo requiero, por ejemplo, que el tiempo sea, que no llueva, que sea adecuado para poder hacerlo, un determinado cronograma en función del clima, bueno, puede que ahí empiecen a incidir justamente cada vez más factores externos que tienen que ver con otras variables que no controlamos directamente, variables políticas, sociales, culturales, económicas, etc. Entonces, esa es simplemente simple para mí, pero o para nosotros, y capaz que con mayor dificultad para unos y para otros, pero en este caso eso es lo que queríamos decir. Todo esto está entonces referenciado en el documento al que le mostramos.
Y acá es solo un juego, ¿no? El responder este cuestionario no agrega ninguna calificación, es simplemente el cuestionario que acá, al cual accedemos a través de esta presentación, es un cuestionario para aplicar los contenidos que hayan visto y poder ir jugando también un poco con la interacción que permite desarrollar esta presentación. Entonces lo que hacemos en el cuestionario es presentar una serie de enunciados y lo que se pide es que digan si ese enunciado está o no está. En este caso, lo verdadero sería que está dentro del alcance de responsabilidad directa de la gerencia de un proyecto. Entonces, para eso es el ejercicio que tienen que hacer en cada situación planteada, detectar si el enunciado que está allí planteado en la cadena de resultados está en los 3 primeros eslabones o está en los 3 segundos eslabones. Mortalidad infantil disminuida es claramente un efecto de impacto, un efecto final, un efecto que se encontraría en el último de los eslabones si lo pensamos desde la lógica de la intervención, de la ejecución. Tenemos insumos para desarrollar actividades, para entregar componentes, lo que genera un efecto directo, un intermedio y un final. La mortalidad infantil disminuida es claramente un efecto final de un proceso de intervención. Entonces, en este caso, si se dice es un enunciado que está dentro del alcance de responsabilidad directa de la gerencia de un proyecto, es falso, ¿verdad? Porque el enunciado está dentro del alcance de responsabilidad indirecta de la gerencia de un proyecto y no directa. Ahí claramente, entonces, si marcamos verdadero, nos va a dar error, respuesta incorrecta, volvemos, ponemos falso y efectivamente nos da un resultado positivo en el sentido de que está bien hecha, está bien respondida esa parte del cuestionario y una explicación donde se plantea que la disminución de la mortalidad infantil se consigue como consecuencia de la disminución de la morbilidad y por lo tanto no es algo que se pueda entregar, sino que es resultado de una serie de efectos en una cadena de resultados. Me gustaría escuchar con respecto a esta presentación y a este cuestionario, si hay en definitiva alguna duda más. Les agradezco que levanten la palabra y que hagan las preguntas correspondientes, si es que las tienen. Profe, ¿me escucha? ¿Michelle? Sí, yo quería hacer una consulta. Yo hice el cuestionario y la parte de la pregunta, sí, la parte de la pregunta donde habla de niños preparados en matemática, Sí. la respondí mal, después leí la explicación y lo entendí, y después en el otro cuestionario que está aparte de las presentaciones, pasa a una situación similar cuando dice entrega de personal administrativo capacitado. Sí. Si bien entendí la idea, me gustaría como que me quedara más claro Bien. el tema de cómo se hace para entregar a una persona capacitada, un niño capacitado. Porque como que yo lo entendía como un resultado, ahora me doy cuenta que no, porque está lo directo. Quería ver si puedo dar una explicación más clara de por qué esa situación. Si yo estoy en un centro de educación inicial o en una escuela, ¿verdad? Dejate el micrófono abierto hasta entender, porque seguramente muchos más tienen la misma duda. Yo estoy en una escuela, soy un docente, desarrollo actividades en clase, en el salón, bueno, en este momento a distancia, pero puedo desarrollar como maestra, como maestro, una serie de actividades en clase. Esas actividades son para lograr como producto niños con determinadas capacidades. Yo me planteo entregar al finalizar el año que esos niños de esa clase tengan una serie de competencias desarrolladas.
yo podría decir, niños adquieren competencias en matemáticas, por ejemplo. Entonces yo eso lo puedo entregar con una serie de actividades que desarrollo a lo largo del curso curricular, de las clases que tengo durante todo el año. Entonces, en ese sentido, es que sería un entregable. Como consecuencia de ese entregable, y seguramente de otros más, bueno, puedo llegar a lograr como resultado, efecto directo, calidad de la educación primaria mejorada. Eso sí yo no lo puedo entregar. Lo que entrego es una serie de productos que se hacen relativamente tangibles, en este caso la educación es un servicio y no es tangible directamente, sí, lo que sostiene ese servicio, pero en ese sentido es que sería un entregable. De todas maneras, es de las situaciones que tiene más dificultad para poder entender la diferencia entre que es un entregable y que no es un entregable, sino que es un efecto. Depende también mucho del contexto. Entonces, en este caso, nosotros damos esta respuesta con una serie de supuestos determinados, pero en un proyecto más concreto, en una escuela determinada, puede que cambie la situación. Acá no hay, y por eso la dificultad en este tipo de ejemplos, no hay una línea, una frontera tan definida, y por eso es que hay que ejercitarse mucho y hay que avanzar en el entendimiento y en la comprensión de estos temas. Sí, Mateo. Sí, complementar claro. que hay un tema también de cómo se redacta, cómo se estila la redacción, porque uno capaz que podría ser más intuitivo si dijera capacitaciones entregadas, pero en realidad la forma correcta de expresarlo es niños, jóvenes o quien sea, capacitados. Se estila ese tipo de redacción, ¿no? Lo mismo que si fuese servicios de salud, o no sé, blindados, o sea, siempre se estila ese tipo Sí, de es en redacción. participio pasado el verbo. Exactamente, que a veces hace que puede llegar a confundir, pero en realidad lo que ustedes deberían enfocarse en es el hecho de que lo que ustedes en este proyecto brindan como servicio es un servicio de capacitación. Entonces, el producto son jóvenes capacitados. Que otra cosa es si el joven realmente aprendió, si después va a utilizar esos aprendizajes, sí ya entra más dentro del ámbito de los efectos de más largo alcance, pero en lo inmediato uno sí puede garantizar que la gente va a estar capacitada, ¿no? Luego, otras consideraciones respecto de las consecuencias de esa capacitación sí entra dentro de lo que podrían ser efectos. Bien. Mariela está pidiendo la palabra, pero espera que terminemos con Michelle a ver si terminé de Sí, responder. ahora lo entendí bien. Me parece que están buenas las presentaciones porque en realidad lo que es el material teórico y la presentación no me había quedado claro. Como digo, erré la primera vez, pero ya cuando fui al cuestionario, otro que pusieron, Ajá. ya lo entendí de esa manera. Entonces me pareció que es una buena Bien. estrategia para irlo usando. Ahí Pero va. me queda claro. Capaz medio ambiguo porque Sí, dependiendo del proyecto podría ser capaz un resultado. exacto. Si estuviera redactado diferente, como dice el otro docente, o si fuera algo más pequeño, pero Ahí va. no era el caso, se ve. Ahí va. En ese sentido Profe, es, como vos decís, es medio, puede llegar a ser medio ambiguo en algunas situaciones y por eso no hay blanco y negro acá y no, nosotros lo estamos planteando, lo decíamos la otra vez, como un encadenamiento lógico uno tras del otro, pero es mucho más compleja la situación real cuando vamos a intervenir y a diseñar un proceso de intervención. Pero bueno, nos estamos acercando. Nosotros con Mateo trabajamos mucho de esto y siempre hay que estar pensando de qué manera redactar mejor el nivel según el nivel de objetivos al que se trate, y de eso se trata esto, ¿no? De tratar de ir acercándonos a la forma correcta, que nunca vamos a llegar, vamos a seguir aprendiendo. Nosotros seguimos diseñando proyectos y seguimos aprendiendo de los procesos que vamos desarrollando y de la forma bueno, de muchas redactar. gracias. Por favor. Mariela, adelante, te escuchamos. Soy capaz que voy a decir cualquier burazo.
Pero Me ahora asusta, esto... Mariela, cuando pedí la palabra me asustás. No. Por ejemplo, en un proceso de intervención, nosotros vamos a poder controlar las cosas directas, ¿no? Yo qué sé, las indirectas, como decíamos, es más macro, o sea, es un resultado más, por ejemplo, la mortalidad infantil, que hablábamos, va a ser un efecto indirecto de, entiendo así que muchas intervenciones para lograr eso. No sé si se Sí, entiende. sí, Ah, ese es el concepto, esa es la claro. idea. Cuanto más los proyectos pueden llegar a conformar programas, los programas planes, políticas, hay toda una jerarquía, lo que queremos ver con esto es que hay toda Claro. una jerarquía de objetivos. Dependiendo del nivel estratégico o no, u operativo en el que estemos, bueno, los objetivos que nos propongamos alcanzar y que podamos llegar a controlar van a ser directamente proporcionales a ese nivel en el que estemos ubicados en una escala jerárquica u operativa, o dependiendo del lugar. El ejemplo de la mortalidad infantil, claramente un Ministerio de Salud Pública tiene más incidencia que una policlínica. Ahí va. Pero sin la policlínica, la mortalidad infantil no se llega a reducir, a controlar. ¿Sí? Hay distintos niveles jerárquicos que van teniendo mayor nivel de control, porque van asumiendo niveles de objetivos más amplios, más generales. ¿Sí? Pero ni siquiera el Ministerio de Salud Pública llega a controlar en el sentido directo, ¿no?, de la mortalidad infantil, sino que entrega políticas, entrega programas para lograr ese resultado, y ese es el concepto. ¿Sí? Tiene que ver con la cantidad de variables que se puede controlar también, porque a nivel de los efectos uno controla lo que entrega el proyecto, pero luego la población está sometida a muchas otras situaciones. Por ejemplo, ¿no?, en una situación de aprendizaje, no es lo mismo trabajar con población que tiene, pensando en niños, por ejemplo. Uno puede dar exactamente el mismo servicio, pero no es lo mismo trabajar con niños que no tienen resueltas cosas como la alimentación y, yo qué sé, cuidados familiares básicos, que con niños que sí lo tienen. Entonces, el servicio puede ser el mismo, pero el efecto de ese servicio que uno entrega, además con un proyecto, puede ser diferente en función de variables que uno no siempre controla, no siempre puede manejar. Entonces, de alguna Claro, yo manera, decía como, nosotros como futuros asistentes sociales, muchos de nosotros vamos a estar en la parte de intervención, contacto con usuarios, ¿no?, con personas, y no vamos a poder controlar, o sea, vamos a contribuir, o sea, a incidir en esa, para que esta mortalidad infantil sea disminuida. Pero no vamos a tener ciertas actividades y ciertas cosas para contribuir a eso. Ahí va. Es como el cadena de resultados, que Es tanto me han cuestionado. igual ningún proyecto controla todas las variables. Ni el Claro. más, ni la autoridad más grande de ningún país, o sea, siempre la realidad es más diversa que lo que puede controlar. Esto simplemente es un pensamiento, una manera lógica de pensar que nos va a ayudar a diseñar procesos de intervención para poder controlar mejor y saber además cómo medir esas variables que decía Mateo, que tiene todo proceso de intervención, y poder justamente evaluar y ver si los resultados que nos proponemos alcanzar se están alcanzando o no. Tiene que ver con el diseño, en definitiva, para poder mejorar los resultados, poder evaluarlos, todo un sistema.
Seguimos entonces. Micaela dice que hasta cuándo es posible realizar el cuestionario. Voy a volver a compartir pantalla, vamos a ir de nuevo al curso, a la plataforma. Damos por entendido esta presentación, que está asociada entonces, en el caso del alcance de responsabilidad directa, a este espacio, ¿no?, que es la presentación en sí, al cuestionario que ya habían hecho para relacionar justamente, que tiene que ver también con cadena de resultados, y que supongo que les debe haber sido relativamente sencillo, al concepto, al documento que es el que hace referencia y cliquear y que se abre, el concepto de alcance de responsabilidad directa de la gerencia de un proyecto, y a este nuevo cuestionario que pusimos ayer, que bueno, que es un poco también parecido, pero es eso, estos cuestionarios es solo para ejercitarse y poder jugar un poco con estos conceptos y aplicarlos a determinados contenidos concretos que son los que podemos ir compartiendo y que se nos ocurre la manera más didáctica de compartir con ustedes. ¿Sí? Esa es la intención. No es estar controlando ustedes ya son adultos, adultas, no es estar controlando y estar haciendo actividades para que ustedes estar encima de ustedes, sino que es todo lo contrario, es simplemente facilitarles el proceso de aplicación de los contenidos y por lo tanto la comprensión de los temas que estamos viendo. Es la forma que se nos ocurre y que puede llegar a ser más didáctica para que ustedes, bueno, estén enganchados con los temas, estén enganchadas y puedan aplicarlos concretamente. Porque el resultado, la evaluación que va a pesar en el resultado final del semestre son los 2 parciales. Que ya cuando veamos el plan de clases lo vamos a ver en qué fechas están indicados y qué formato tienen. Entonces, por ahí es la aclaración. No sé si, Micaela, si lo que planteabas al principio quedó respondido. Elena, ahora ya vamos a llegar al tema del parcial. Pero bueno, en general, por los comentarios que he podido ver, de a poco, ¿no? Porque no es posible acá tampoco controlar todo, pero de lo poco que he podido ver por ahí en los comentarios que hacen, les parece muy práctico. Pero, de nuevo, si hay alguna duda, por favor, aprovechemos a compartirla acá directamente para poder conversar lo más posible, que es la intención que tenemos para que se entienda todo. Pasaría entonces a la otra presentación, si les parece. Voy igual a cortar por acá, voy a despedirme de esta parte de la grabación para no hacer espacios tan pesados, y dejar un poco más cortados los videos, así que